A ver, yo trataría con todas nuestras estrategias discursivas posibles de no naturalizar que el presidente de la Nación ayer conversó 5 horas con un amigo, que no es lo mismo que con alguien, por más que sea un periodista que le rebota permanentemente o que le tira centros, ya que seguimos en la jerga futbolera, que le tira centros a la cabeza todo el tiempo, quizá tienen forma más de, con otros colegas, tiene más forma de entrevista, ¿no? En todo caso se tira encima a Santiago Caputo, se corrige. Pero con Alejandro Fantino pasa otra cosa. El presidente se siente con un amigo y siente mucha libertad. ¿Para qué? Y esto es lo importante, insisto, no naturalicemos que estuvo 5 horas hablando con Fantino para tratar de orientar la mirada de la sociedad respecto de cómo analizar qué pasó el viernes y qué pasó el lunes. Milei sigue insistiendo que no hubo devaluación, que todo marcha de acuerdo al plan, y lo hace de maneras muy agresivas, muy a su estilo, pero insisto, esto que vamos a ver ahora durante 5 horas, miren. Yo estoy razonando, entonces si me interrumpís se Dale, complica. Sí. Entonces, y eso era lo importante. Y estos imbéciles de déficit de coeficiente intelectual, la foto. Hoy, vos te das cuenta que es un día histórico. Vino el secretario del Tesoro a la Argentina. Háblame de la foto, imbécil, ahora. Venía a hablarme de la foto. O sea, el apoyo, el acto de hoy, la llegada del tipo, hay que leerlo como un apoyo total. Total. Bueno, lee la declaración. Lee la declaración de Bessent. No, estos imbéciles. La foto. ¿Vos te crees que yo necesito una foto con Trump? Si tenemos. La administración nuestra está en perfecta sintonía con la, digamos, administración de Trump. ¿Hablas con Trump? Yo no hablo directo con Trump, pero, digamos, Wertheim todo el tiempo trabaja codo a codo con Marco Rubio. Muchas cosas para hablar. Déjenme adelantarles que en un rato Martín Granowski se hace una pregunta muy importante. ¿Es el gobierno de Milei el que en relaciones más profundas tiene con Estados Unidos? Miren que venimos de relaciones carnales. Y Martín Granowski es un especialista en esto. ¿Es el gobierno de Milei el que más profundamente sigue la agenda de los Estados Unidos? A tal punto de decirle el presidente. Cuando habla de Trump, habla del presidente. Pero más allá de eso, insisto, 5 horas en este tono para tratar de explicar algo que ayer Matías Batista, analista económico, resumió de una manera muy sencilla y que el presidente se desvivió con todas sus armas, desde la violencia, desde la gesticulación, en un lugar que le sienta cómodo para tratar de orientar la mirada de la sociedad y que no vea un fracaso del plan, que vea que todo va de acuerdo al plan. Pero así lo explicaba muy bien. Esto que van a escuchar a continuación es el terror de Milei. Esto es lo que Milei durante 5 horas trató de distorsionar. Escuchen. El gobierno de Macri no terminó el mandato, se lo terminó el FMI. Sí. El gobierno de Alberto Fernández no terminó el mandato, se lo terminó Massa. El gobierno de Javier Milei cumplió 14 meses, terminó el mandato y continúa el FMI. Esa es la secuencia que yo veo. Vino el FMI al rescate, pues, y vuelvo a insistir con esto, si el FMI no viene al rescate, ¿qué pasaba esta semana? Bueno, el plan había implosionado, se había quedado sin dólares, el Banco Central, nadie le vendía dólares al Banco Central, iba a salir con una brutal devaluación, y una brutal devaluación iba a significar para el gobierno, como decían todos los periodistas afines al gobierno, game over desde el punto de vista político. Esto es lo que ayer Javier Milei intentó maquillar, o lo que quiere evitar que se lea respecto de su hacer de política económica, de su especialidad. El que merece un Nobel de Economía, el que según el ministro Luis Caputo, los premios Nobel de Economía les están pidiendo que escriban un libro. El que sabe de crecimiento económico con o sin dinero. Dice Matías Batista, la chocó toda y tuvo que venir el Fondo Monetario a rescatar, porque si no, ¿qué pasaba? Podemos tener matices, pero en términos generales, insisto, Milei estuvo 5 horas hablando con un amigo con todos sus recursos para tratar de orientar la mirada, como en el teatro suele decirse, orientar la mirada del público. Pero claro, la realidad se empieza a manifestar, se manifiesta en las calles con la gente protestando.
en lo que ya no toleran jubilados y jubiladas de hace un montón de tiempo, en lo que ocurre con las universidades, con la ciencia, la tecnología, las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo lo que empieza a pasar con el salario de los trabajadores y los ingresos familiares. Para las familias, el mes termina el 15 o el 20. ¿Lo dice quién? ¿QR? No, lo dicen los almaceneros, lo hablamos con Sabore de la provincia de Buenos Aires la semana pasada. Y miren lo que está ocurriendo con el empleo. Hoy Luis Campos, a partir de los datos oficiales, Luis Campos, que es director del Observatorio Social de la CTA Autónoma, publica esto. Vamos a repasarlo con cierto detalle. Muy feo los datos de ocupación registrada de enero del CIPA. Volvieron a caer los asalariados del sector privado. Sumando públicos y casas particulares, desde noviembre del 23 perdieron su puesto 194.479 trabajadores y sale hilo. Una aclaración que hacíamos con Hernán. Luis Campos no suele ser extremista, no suele ser muy duro cuando los datos dicen otra cosa. Por eso nos sorprendió esto. En enero se perdieron casi 9.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado. En un mes se borró la suba de los anteriores 3. El sector público tuvo un leve incremento, suba y casas particulares siguen caída libre. Bajemos un poco al gráfico que sigue a continuación, que es lo que explica eso que decía Luis Campos. La pérdida en un mes de lo que se había incorporado en 3, que es este gráfico que aquí muestra. Y además dice, el sector privado había hecho piso en julio. Desde entonces entramos en meseta. Si la actividad económica se recuperó en forma de V, lo dice irónicamente, porque es lo que plantea el gobierno, bueno, el empleo registrado claramente viene teniendo la forma de L, miren. Miren la L cómo se ve con claridad. Y fíjense en esa última lomita del final, cómo dice, en un mes se perdió lo que se había crecido en 3 meses, en términos de empleo. Sigamos, porque hay datos muy importantes. A nivel sectorial, en enero tuvieron retrocesos importantes hoteles y restaurantes, pero quiero ir al próximo. Miren esto, lo viene diciendo Hernán Lecher permanentemente. El empleo en la industria manufacturera, es decir, quien agrega valor, sigue sin arrancar. Hizo piso en julio, desde entonces está estancado. Aunque con una dinámica intrasectorial para estar atentos, crece, la alimentación sigue cayendo en casi todas las otras ramas. Industria manufacturera lo que dice es, básicamente, cuál es el estado de salud de un proyecto productivo de país. Sector público, leve recuperación en enero, pero miren el sector público, lo que es eso. Miren desde diciembre del 23 la caída de trabajadores y trabajadoras del sector público. Esto es catástrofe. Esto es una situación muy extraordinaria. Milei lo hizo. Miren casas particulares. Qué poco se habla de esto, ¿no? Qué poco se habla de, sobre todo, trabajadora de casas particulares. El derrumbe no se detiene. En enero volvió a caer, cantidad de asalariadas registradas en el sector es la más baja desde mediados del 15. Precarización de la precarización. Miren ese registro. Miren la línea. Y estamos hablando de un indicador que, por supuesto, habla de la situación de trabajadora de casas particulares, pero también habla de la clase media. Porque la clase media es la que eventualmente, cuando se complica el presupuesto, empieza, por ejemplo, a despedir o a dejar de contratar o eventualmente a pasar al informal a trabajadores de casas particulares. Aquí habla de salario, vuelve a insistir Luis, siempre muy honesto intelectualmente, dice, el salario promedio del privado, a diferencia del empleo, sigue con un comportamiento ascendente. Siempre lo venimos diciendo, lo cuenta Hernán también. Señales de que el empleo registrado vaya
repuntar de manera sostenida, del 23, a no esperar buenas noticias. ¿Qué está diciendo Luis Campos? Que probablemente esto que acabamos de ver en esos gráficos derrumbe por completo en empleos y sobre todo empleo de industria manufacturera, puede ser la nueva normalidad. Puede ser la nueva normalidad. ¿Quién le pone un límite a esto? Los ajustados, los despedidos, pero más allá de esto, vuelvo al comienzo, Javier Milei necesita 5 horas con un amigo para decir cualquier cosa y que nadie le repregunte nada para tratar de que no veamos esto, que dicen los datos concretos, los datos duros. Probablemente durante algunos meses no estaremos hablando del precio del dólar. Vamos a estar hablando de la tensión de los precios, de la tensión de los salarios, de la tensión de los presupuestos familiares. Vamos a estar hablando de la calle. En el documento del Fondo Monetario Internacional, lo contó también ayer Hernán, hay una preocupación concreta sobre cuál es la sostenibilidad social de este plan. Que como dice Matías Batista, hasta el viernes era el de Javier Milei. Seguro, siguiendo las políticas de Estados Unidos, de Fondo Monetario. Pero a partir de ahora, quien gobierna es otro. Y la presencia del secretario del Tesoro, del ministro de Economía de Estados Unidos, en Buenos Aires, en un momento que Estados Unidos está en una tremenda, con el tema de los aranceles, dice mucho. Arrancamos QR, las voces del día. Y estos imbéciles de déficit de coeficiente intelectual. La foto. Vino el secretario del Tesoro a la Argentina. Háblame de la foto, imbécil, ahora. Por más de que el gobierno diga estaba planeado desde el principio, la sensación es que no lo es. Para mí la prueba de ello es el discurso de Milei del viernes a la noche. Es la segunda vez que yo lo veo a Milei en un discurso en un tono conciliador. Y la primera vez fue en su discurso cuando sale segundo en las elecciones generales en el año 23. Te cuento lo que aumentó hasta recién, Alfajores Fantoche, 5%, 8% Nevares, las barras de cereales un 13%. O sea, hoy... No, el viernes a la nochecita, post discurso, sí. Más cómoda, más rápida y más segura, Luis, la nueva línea F. Pero nos están tomando el pelo. No existe la línea F. No lo he escuchado ni al presidente, ni menos a la hermana, menos al Triángulo de Hierro. Es decir, queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Cuando no entendés y opinás sobre eso que no entendés, decís cualquier cosa. Y es lo que le está pasando a Cristina últimamente. La situación monetaria está absolutamente controlada. Estados Unidos va a intentar poner un pie en la Argentina. Trump sabe que el desequilibrio externo y el desequilibrio presupuestario no le permiten sostener una presencia global. ¿Qué hace? Se refugia en América y en ese punto Argentina, por el gobierno de Milei y demás, se vuelve un aliado. El Fondo Monetario le han permitido que se meta en la alcoba del gobierno y en consecuencia tratan de recaudar a cualquier precio. Que no esperen un tsunami de dólares del campo, porque eso va a ser muy a cuentagota de acuerdo a las necesidades que tenga el productor para pagar los vencimientos. Donde nos cierra claramente es en que todo esto se está sosteniendo en base a un creciente endeudamiento. Nosotros prevemos que la inflación va a tener una aceleración. Está a full la venta de la alita, del hígado, el hueso, que antes nosotros el hueso lo dábamos para los bolsones caninos, ¿no? Una media red de vaca de 100 kilos se fue a 7.000, 7.200. Estamos hablando de una media red que equivale a 2 sueldos de jubilado. Fuerte eso último, ¿no? Bolsones caninos, ahora se vende y se pide porque es un corte barato de carne. Muy buenas noches, Martín Granowski. Hola, Idi, Hauser. ¿Qué tal? Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Enseguida charlamos con Noemí Brenta, insisto, investigadora, especialista ha estudiado los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y deuda externa. Enseguida hablamos con ella, una voz de esas que hay que escuchar en estos momentos, parar la pelota y tratar de recepcionar muy bien qué es lo que está ocurriendo. Lo de las 5 horas, te lo pregunto a vos, Martín, por razones obvias. Las 5 horas de un presidente en una entrevista, yo no recuerdo si hay antecedentes. Yo no voy a contestar esa pregunta. ¿Por qué? Es una pregunta capciosa porque tiene... Lo capcioso está antes de la pregunta. Sí, así que... ¿por qué te lo pregunto a vos? Exactamente. No, yo no recuerdo tampoco y si mirás... A ver, en el mundo no recuerdo. Sí hay alocuciones de presidentes no, está muy bien, extensas. Sí, Fidel Castro llegó a 16 horas, pero esos son discursos. Sí. Y además después lo fue acortando. O hay libros de conversaciones de presidentes, pero son libros de presidentes, de ministros, etcétera, etcétera. Entrevistas de 5 horas, no. Y eso que hay entrevistas famosas. Nixon Frost es una famosa, claro. digo.
las entrevistas de Oriana Falache, hay muchísimas entrevistas, entrevistadoras famosos. No. Bien. 5 horas, no recuerdo. Vieron que hice bien a quién preguntarle, ¿no? Sí. Sí, está bien. Igual, bueno, es cierto que uno recuerda los discursos de Hugo Chávez también, ¿no? Claro. Larguísimos, pero son discursos, fueron discursos. No soy crítico, quiero decir, está evidentemente tratando de construir una narrativa, todos los gobiernos lo hacen, el propio Chávez en su Aló Presidente lo hacía, el Enlace Ciudadano de Correa también, el Pepe Mujica cuando en una radio salía cotidianamente siendo presidente. No estoy objetando eso, estoy diciendo, veamos el esfuerzo que hace el gobierno para tratar de explicar qué es lo que realmente ocurrió entre el viernes y el lunes, ¿no? A mí me parece que está bien que el gobierno comunique. Lo que sucede es que, bueno, lo que uno puede cuestionar la estrategia y los interlocutores, que siempre son los amigos, ¿no? Y también uno se queda pensando, 5 horas de un día de trabajo del presidente sentado dando una entrevista. ¿Cuánta información nos dejó a las ciudadanas y los ciudadanos en esa entrevista que nos pueda ser de utilidad como para decir valió la pena que estuviera ahí sentado? Bueno, vos vas por el lado de los recursos. A mí eso nunca me quita el sueño, pero entiendo el punto. No es que me quita el sueño, pero me parece una pregunta que, que uno se puede hacer. El propio gobierno podría hacer esa frente a un presidente sentado 5 horas con un periodista amigo. Que se quería ir a dormir. Sí, yo creo que comparto esto, porque en realidad si vos lo pensás en términos de relato y de comunicar de cara a la sociedad, con las redes actualmente, la verdad que hacer 5 horas no tiene demasiado sentido. Para mí el mensaje es otro. Para mí el mensaje es, no me importa nada. Puedo estar 5 horas acá, después de una devaluación, con mi amigo, hablo de cualquier huevada, me hago el violento, si quieren lo ven, no me importa nada. Que es el mensaje, el mensaje habitual además, ¿no? Bueno, está muy bien esto que incorpora. Hay una repetición de caricaturizaciones, por ejemplo. La repetición de, lo vimos acá en el video de recién, la repetición de, bueno, es los tarados o imbéciles que dice retardado, no sé cómo. Algo por el estilo, algo por el estilo, al estilo Milei, que pedían la foto. La verdad, en este programa no hicimos eso, por ejemplo. Sí, no, yo creo que sí necesitaba la foto y sí creo que fue a buscar la foto. Sí, está bien, pero nosotros no. Nosotros analizamos ese viaje, pero no nos obsesionamos por la foto y sacamos conclusiones solo de la foto de la relación con Estados Unidos. Como tampoco dijimos, y aquí lo tengo a Lecher, que es el que habló, como tampoco dijimos que iba a haber un tsunami evaluatorio el lunes, aquí. Digo, porque él explicó por qué no iba a haber justamente. Claro. Ahora, como algunos sí hacen eso, Milei suele agarrarse de ese sentido común que queda construido, que es un sentido común muchas veces ignorante, efectivamente, pero no para refutar la ignorancia, sino para estampar a todo el mundo contra la ignorancia. Entonces son todos ignorantes y ahí vuelvo a lo de Hernán y acá estoy yo, que soy Gardel. Vamos a meternos en el tema precios. Ya hablamos con Noemí Brenta, enseguida analizamos el vínculo del gobierno con el fondo y qué características tiene para ella este endeudamiento. Pero antes, devaluación sí, devaluación no. Manuel Adorni, vocero presidencial, dice no, ni a palos. Escuchá. El kirchnerismo en general y Cristina en particular dicen cualquier estupidez porque están absolutamente desenfocados, especialmente Cristina. De hecho, Cristina con un timing bastante poco común en ella, ayer sale a anunciar una devaluación del 30%, cosa que claramente no ocurrió ni iba a ocurrir. Evidentemente está muy mal asesorada, o quien le escribe los tweets, la verdad que está mal informado también. A Cristina no le prestamos atención, esa es la verdad, digamos. Cristina es un personaje que ha tenido mucho poder, mucha relevancia política y ha sido un personaje sin dudas de lo más relevante de los últimos 20 o 30 años en Argentina, pero es un personaje que es un personaje en términos de opinión absolutamente marginal, porque además no entiende lo que está pasando en Argentina. Entonces, cuando no entendés y opinás sobre eso que no entendés, decís cualquier cosa, y es lo que le está pasando a Cristina últimamente. Que no hubo devaluación, lo que hubo fue una liberación del tipo de cambio que vos todos los días, vos tenés que ver la película completa, ¿no? Poner en el centro de la confrontación a Cristina sobre el final. No hubo devaluación, hubo liberación del tipo de cambio. Sobre esto, si querés decir algo, Hernán, y vamos, si no, a ver qué está pasando en los precios en la calle. Es que tiene que ver con eso mismo. No lo promoví, lo promocioné. Es de la misma... De los mismos creadores. Lo difundí, lo difundí. No lo promocioné, lo difundí. Es lo mismo. ¿Cómo no hubo devaluación? Solo saltó el tipo de cambio. Me llama la atención. Bueno, en fin. Pero, a ver,
hoy varios diarios y varias noticias hicieron eco de algo que ayer planteamos. Ayer fue un día muy particular porque estábamos viendo 10 cosas a la vez, pero la verdad que vos lo decías al inicio, el escenario de unificación cambiaria con varios controles cambiarios todavía vigentes, corre del centro de la escena la discusión de la apreciación cambiaria para poner en el centro de la escena, y hoy arrancaste también hablando de empleo, las cosas de la economía real, diría. Entre ellas, bueno, ¿qué pasa con los bienes y servicios y en particular los precios? Un dato respecto de la cuestión de empleo que decías, Campos lo ponía hacia el final, la encuesta para el mes de febrero da que también hay caída. Sí. Bien, con lo cual, y todo esto es anterior a lo que pasa ahora. Claro. Por eso, sabiamente, ponía Campos, no se puede esperar demasiado positivo hacia adelante. La tendencia es más bien a la baja. Me preocupa si no se sostiene la L, te diría yo. Bueno. Me preocupa si no se sostiene la L. Bueno, vamos con precios. ¿Qué pasó? ¿Qué pudiste ver hoy en los distintos medios de comunicación y en algunas cosas que logramos captar? Mira, Corralón Ciudadela, mira lo que dice, le informa a los clientes. Muchos preguntan, van a quedar unos días, pero adelanto. Proveedor importador de máquinas de Walt y Milwaukee, más 12. Y sí, importador lleva a precio todo. Es el que más aumentó, dice, claro. Claro. Varios ladrillos y hierros, sin noticias por ahora, pinturas Durlock y revestimientos 5,8%, 5% a 8%, grisería y sanitarios parecidos. Es decir, todo aumentó de entre 5 y 12%. Muchas de esas cosas no son importadas, quiero aclararlo, pero sin embargo tuvieron un impacto sobre precio. Bueno, hace la aclaración o pone el dato de que evidentemente le he mandado, estimados clientes, claro, bla, bla, bla. Eso le muestran, alguien le muestra y consulta. Claro, como diciendo, no es mi culpa, dice el Corralón, no es mi culpa, me mandaron esto y lo tengo que llevar a precio, no puedo hacer otra cuestión. Sigamos. Decía Adorni, no hay devaluación. Bueno, la devaluación arranca acá, ya impactó en los precios, qué sé yo. Hay listas con 10% de aumento, se hacen sentir el impacto de las medidas oficiales, los comercios sienten el efecto inflacionario del nuevo valor del dólar. Efectivamente, esto es en general lo que se ha visto. Yo una aclaración. También, no es devaluación, es un nuevo valor del dólar, eso también pueden dar. Sí, no le des ideas. Algunas cosas, lo hablaba ayer con algunos empresarios y demás, tuvieron impacto previo a la devaluación. No solo en marzo, ya lo vimos en el dato, sino sobre todo en los primeros 10 días de abril, porque dábamos todos por descontado que iba a haber un salto de tipo cambiario y buena parte de eso se vio reflejado en el salto de precios. Así que, digamos, no es que todo tiene que haber pasado entre ayer y hoy, sino que en buena medida pasó en los primeros días del mes de abril. Sigamos, a ver, ¿qué más tenemos? Fíjate, tarifas, ¿cómo impacta la devaluación y quién pagará la cuenta? Acá me detengo un segundo, porque esto es muy importante, Pablo, porque acá se abren dos cuestiones. Una que tiene que ver con el impacto de la devaluación sobre el precio de las tarifas. Las tarifas están dolarizadas, sobre todo en el segmento de generación, pero además eso se traslada a transporte y distribución, con lo cual hay un temita ahí. ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque va a tener presión en el proceso de formación de precios originario de las tarifas. Hasta ahora las viene sosteniendo en el plan Platita al 1,5%. Claro, se las tiene pisadas. Recontra pisada, pero la tiene hace 4 meses. Vos contaste ayer que ahora lo charlamos con Emi Brenta, pero en el acuerdo con el fondo aparece liberar efectivamente eso. ¿Pero cuándo aparece? En diciembre del 25. Bien. Diciembre del 25, es decir, hay un acuerdo. Evidentemente, hablo solo de la energía, el resto, varias de las cosas no tienen fecha, pero se ve que hay un acuerdo para, bueno, después de las elecciones, liberame esto, dejate hinchar. Ya te la banco más o menos, pero hay que ver. Las naftas, claro, en realidad lo que pasó, y no va a tener tanto impacto en precio, porque cayó el precio del barril, lo decía ayer Juan Di Natale. Sí. Bien, finalmente, la última, el impacto de la devaluación. Nuevamente llega los aumentos en las góndolas. Bueno, en las últimas horas. Si no me equivoco. Sí, efectivamente. Y si lo ves, está chiquitito, pero dice algo así como el aumento, las subas son de entre 5 y el 9%. Ahí está. Ahora sí. Subas entre 5. Dale. Eso, fabricantes de alimentos y artículos de limpieza. Estamos hablando de artículos de lo que se llama consumo masivo. Sí, claro.
¿Bien? Claro. Es decir, lo que vas al supermercado y está ahí. 5 y 9%, insisto, son saltos de precios sin aumento de tarifas, porque la tarifa, si te llega a aumentar en el segmento de la producción, también va a precio. Claro. Y en principio estamos descontando, por ahora no sucedió, así que creemos que no va a pasar. Son saltos de precio en esto. Hoy, recién hablaba de La Nación, hoy veía en La Nación Más un zócalo, me llamó la atención a la tarde, que decía, los salarios pierden entre 5 y 7%. Nada, algo que anticipamos acá. Claro, pensando en lo que ya se acordó y lo que está ocurriendo. Efectivamente. Noemí Brenta, economista, investigadora, especialista, una referencia, diría yo, para analizar planes con el Fondo Monetario, planes de endeudamiento. Noemí, Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Gracias, Noemí, por escucharnos, por esperarnos. Queríamos hablar primero de esto de precios, qué es lo que está pasando en la economía real, en la calle, y ahora sí ponernos a analizar un poco más el acuerdo con el fondo. A ver, de toda esta escena, ¿qué te parece a vos interesante contarnos? Como quien ve una película y después dice, mirá esta escena, o escuchá esta parte de la letra de la canción. ¿Qué es lo que a vos te está llamando la atención o querés contarnos? Bueno, en primer lugar, el secretismo, ¿no? Porque en la documentación que se publicó sobre el acuerdo, que además se publicó tarde, que no se mandó al Congreso, sobre la que no hubo ninguna explicación tampoco de las autoridades económicas ni del presidente, en esa documentación dice que el gobierno no autorizó a publicar una cantidad de información que considera sensible, tanto de información, de decisiones que piensa tomar, de manera que eso no es muy habitual. Eso te iba a preguntar, ¿eso no es habitual en este tipo de acuerdos? Ahora no es muy habitual, nunca lo he visto así explicitado. Ajá. Pero antes de los 2000, antes de la crisis de 2001, antes de tanto cuestionamiento al fondo, por considerarlo que echaba nafta a las crisis en lugar de ayudar a aliviarlas, el fondo fue muy cuestionado. Entonces empezó una política de mayor transparencia, lo que no quiere decir que no haya side letters, cosas que pierda las mañas, no quiere decir que pierda las mañas. Dicen, no significa que eso no exista, claro, pero que directamente se haga la aclaración en la documentación de que existen cosas que no se dicen y cosas importantes que no se dicen, me llama la atención, me llama la atención. El resto, francamente, me parece un acuerdo como todos los demás, parecido a todos los demás, con sus especificidades, enorme por el monto, enorme por lo que la Argentina ya le debe al fondo y que encima le den un acuerdo por 20.000 millones de dólares, por 479% la cuota de la Argentina. La verdad que es insólito. Ahora ya le debemos al fondo la mitad de lo que tiene prestado. Y eso también es raro, con un desembolso tan grande. ¿Ocurrió alguna vez, Noemí? ¿Ocurrió, Noemí? También lo hicieron en otros países. Noemí, perdóname, te pregunto, ¿ocurrió alguna vez que el fondo tenga en un solo país el 50% de todo lo que prestó? No, realmente no. Mirá que al principio, cuando se creó el fondo, países grandes, países centrales recurrieron al fondo. Porque en los primeros tiempos justo no, porque no podían hacerlo los que recibieron el plan Marshall. Pero nunca pasó que estuvo tan concentrados los préstamos del fondo en un solo cliente. Y esto es desaconsejable para las entidades financieras porque el riesgo también está muy concentrado. Y Argentina justamente, y eso lo dice también la evaluación del staff sobre la deuda argentina. Dice que la deuda argentina no tiene una alta sostenibilidad, que es de baja probabilidad su sostenibilidad. De manera que es muy arriesgado para el fondo, si bien el fondo no va a quebrar, si la Argentina no le paga, porque tiene mucho más que lo que le ha prestado a la Argentina.
y muchos más recursos. Pero sí para nosotros, el peligro es para nosotros, porque además de tener al fondo como vigilante, con su supervisión reforzada, cada día monitoreando y condicionando la economía del país, tenemos una deuda aumentada en mucho que nos cuesta y nos va a costar muchísimo pagar. Terminamos de pagarle al fondo, según el cronograma, en 2039. Bien. ¿Qué te parece? Noemí, Hernán Lecher tiene una pregunta. Si juntamos además los 65.000 millones, diría, ¿no? Pero, Noemí, te quiero preguntar, justamente el nivel... ¿Te escucho bien? ¿Sabes que no te escucho bien? A ver... Ahí vamos a mejorar un poquito. ¿Me escuchás ahora? ¿Mejor? No. A ver. Más o menos. Bueno, esfuerzo, le ponemos esfuerzo, claro. Noemí. A ver, te pregunto sobre... Hablábamos recién del... A ver, subo el volumen del celular, a ver si... Muy bien. A ver, ahí estamos. Vamos a hacer la prueba al aire. ¿A mí me escuchas bien, Noemí? Sí. Ahora sí. Bien, dale. Bueno, a ver, por la magnitud del crédito, 4 criterios... Bien, yo traduzco. A mí no. Por la magnitud del crédito... Hay 4 criterios excepcionales. Hay 4 criterios excepcionales. El cuarto tiene que ver con una cuestión de continuidad institucional. El cuarto es de continuidad institucional. Básicamente es el DNU. El Fondo Monetario es muy laxo o muy generoso en esa interpretación de que el DNU está bien. Bien, el fondo es muy laxo en la interpretación de que el DNU está bien. Ahí ver si pudimos armar la pregunta. Perdón, pero mitad entendí. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver si paremos acá la charla, tratamos de recuperar con Noemí Brenta la conversación y volvemos. Me parece sumamente interesante cuando Noemí cuenta que no hay caso en la historia del fondo prestándole el 50% a un solo país, porque esto abre otra pregunta. También Martín, por la misma razón que preguntaba antes, si ya no es tiempo de entender que el Fondo Monetario no tiene interés en cobrar los intereses de lo que presta, que en realidad lo que es condiciones políticas de determinados países en yo es, además de lo que vos estás diciendo, para remachar la dependencia, como decía en una época prehistórica, pero eso sigue existiendo como fenómeno aún, para remachar eso y además de todo, para que Milei tenga aire para llegar a las elecciones, ¿no es cierto? Es eso. Sacarse tal vez de encima China, según el criterio norteamericano. Bueno, claro. Dicen que es un mensaje fuerte que trajo Scott Bessent, el ministro de Economía de Estados Unidos, ayer, ¿no? Así es. Un ratito lo vamos a revisar. Sí, tenemos ese tema. Habló Javier Milei 5 horas con su amigo Alejandro Fantino y claro, después de 5 horas en un momento te empieza a costar encontrar la metáfora indicada. Y aparecieron otra vez las pizzas, además, para hablar de política económica en la Argentina. Déjà vu, escuchen.
Yo pensé que las dolarizaciones eran, bueno, a partir de mañana no hay más pesos, son dólares. No, bueno, no, hay distintas formas de dolarizar. No hay, digamos, o sea, esto, digamos, la dolarización es como una pizza. Digo, pero está, digamos, la de jamón y mozzarella, la de mozzarella, la de, no sé, la primavera, ¿no? La que tiene ananá, la que tiene los pepperoni, qué sé yo, no sé, hay un montón, digamos, la fugaceta, no sé. Morrones. Claro. Hay que traducir. Pepperoni. Morrones. Que vuelva de Miami. Morrones. Sí. Que vuelva, se quedó en Estados Unidos. Sí, puede ser, claro. Se había pedido una pizza. O la traducción está mal. En fin. Perdón, hay una cuestión respecto de esto que vale la pena mencionar. En realidad está intentando decir que él no cambió su estrategia original. Y es francamente falso. Porque lo que está sucediendo no es ni siquiera una dolarización endógena. Arrancó con dolarización, después cambió a dolarización endógena y esto es una... No sé con qué se come tampoco eso. Es fortalecimiento del peso. Con pepperoni. Otro modelo. Es el pepperoni. Eso con pepperoni. Bien. Y es otro formato distinto que no tiene, digamos, la estructura rígida que implica una dolarización o, digamos, atarte y perder tu moneda. Esto es importante porque, en realidad, releyendo eso, el ganador es el Fondo Monetario Internacional, que le dijo, ya a mediados del año pasado, vos tenés que ir hacia Perú. Ese es el modelo de Perú, no la dolarización. No le dijo anda a Ecuador, le dijo anda a Perú. Sí. Entonces, está tratando de dibujarla en algo que el fondo le impuso y que tuvo que ceder. Esta es la relectura de la pizza. Bien. Ojo. También habló Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, después de que Milei dijo, che, liquiden, porque miren que en junio vuelven las retenciones, o hasta junio se las quitamos, vuelven en julio. Y presten atención lo que dice el presidente de la Sociedad Rural, entre varios otros referentes de entidades agropecuarias que hablaron casi en el mismo tono. La certeza que podemos dar y puedo dar, Gonzalo, y a todos, es que el campo no va a liquidar nada porque el campo no liquida. Lo único que hacemos es trabajar, sembrar, tratar de cosechar lo más posible, entregar lo que tenemos que entregar para comercializar justamente, porque tenemos que honrar nuestros compromisos que habíamos tomado para trabajar. Todo eso necesita dinero, y el dinero nosotros lo sacamos de nuestro producido. Todos los porcentajes de la cosecha actual están por arriba de lo que se venía vendiendo. Yo creo que hay que ser claro y concreto, porque el presidente conoce perfectamente esto que decimos. El campo no liquida, los exportadores liquidan. El presidente lo conoce bien. ¿Qué está diciendo Nicolás Pino? Básicamente lo que está diciendo es, miren que los exportadores hacen cuentas. Y más allá de lo que pide el presidente, se fijan eventualmente si les conviene o no les conviene. No es el campo el que liquida, son exportadores que son agentes que toman decisiones racionales. Es interesante porque esto pone en el centro de la escena algo que mencionábamos ayer que iba a pasar, que es recupera el poder de fuego. No diría, tiene razón Pino en eso, no tanto, en parte el sector agropecuario, vamos a ser precisos, en parte el sector agropecuario y en parte el sector estrictamente exportador, los grandes pools de siembra, que pueden retener, digo mayoritariamente estos últimos que tienen más capacidad, más espalda, claro. No hablo de los pequeños productores, pero no está tan disociado, no es nosotros no tenemos nada que ver como parecía ahí, pero recuperan poder de fuego, si retienen sube el dólar, por eso empiezan ya a tirarse con los muebles. Porque empieza a volver a ser trascendente la decisión que tomen los exportadores o en parte el sector agropecuario. Recuperan capacidad para mover un poco claro. El tipo de Antes tenían que retener y torcerle el brazo a la política del gobierno. Sí. Era mucho más difícil. Ahora, no, poder retener y jugás un poquito. Hoy hablaba con Omar Príncipe, fue productor agropecuario, fue presidente de la Federación Agraria. Y él decía que para los pequeños productores se le volvió más cara la importación o los insumos que efectivamente lo que puedan ganar a partir de estas modificaciones. Bueno, hay que ver qué ocurre y seguir de cerca el tema. Martín, volvamos sobre la visita de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos a Buenos Aires, y un conflicto abierto con China. Hoy me decía Néstor Restivo, chinólogo si lo hay, que no es habitual que la embajada china haga un comunicado de estas características.
No, porque el comunicado es directamente contra el secretario del Tesoro, personalizándolo en la Argentina, además, o sea, en otro país. El comunicado es de la Embajada China y no del equivalente, no del Ministro de Economía China, que es el secretario del Tesoro. Es muy detallado, es largo, son 2 páginas y es inmediato. La visita fue ayer. China contestó hoy. ¿Por qué contestó hoy? Porque ustedes lo comentaron antes. En realidad, esto tiene que ver con declaraciones, con afirmaciones ante Milei sobre la relación entre el préstamo del Fondo Monetario y a ver si terminan con el swap. No es el primero que lo dice, lo había dicho Mauricio Claver Carone, lo comentamos acá en el programa. Mauricio Claver Carone es el enviado especial para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y el hombre, para reconstruir la historia, él es el que recomienda el préstamo a la Argentina en la época de Macri, el préstamo del fondo a la Argentina en la época de Macri, por parte del gobierno de Estados Unidos directamente. Así que hay una continuidad, ahí no es conspiranoico esto, hay una continuidad con personas y todo. Vamos a ver el comunicado, no lo vamos a leer entero. Es un comunicado muy duro que se refleja esa dureza en un párrafo en particular. Miren, aquí está el comunicado, responde calumnias del secretario del Tesoro. Y miren este párrafo. Si Estados Unidos prefiere no recorrer este camino, es decir, el camino de la cooperación, al menos debería abstenerse de obstruir o sabotear deliberadamente la asistencia que prestan otros países a las naciones en vías de desarrollo y del sur global. Tampoco debería sacrificar el bienestar de los pueblos de estas naciones para servir a sus egoístas intereses geopolíticos en defensa de su propia hegemonía. Muy duro el comunicado. Muy directo, Martín. ¿Querés ver el párrafo final? Mira, que tiene relación con eso, lo leo. La parte estadounidense no solo no rectifica sus acciones, dice la Embajada China en la Argentina, sino que intenta utilizar este escenario como una herramienta para ensuciar, entre comillas, la normal cooperación de China con otros países. Y después dice, y ahí con eso termina, ¿no? Detrás de esta actitud se esconde una malvada intención, dice la Embajada China, de contener y frenar el desarrollo industrial de la República Popular China. En síntesis, se trata de una flagrante coerción económica y una intimidación. Muy fuerte. Coerción, intimidación, digo, esto obviamente hay que globalizarlo, digo. Esto tiene que ver con la guerra que no es solo comercial, es una guerra monetaria, es una guerra estratégica, es una guerra geopolítica entre China y Estados Unidos, y a su vez tiene que ver con qué pasa con los terceros, y uno de los terceros viene a ser la Argentina, que es uno de los países con mayores inversiones chinas en América Latina, más que Perú todavía, a pesar de que China está metiéndose en Perú con fuerza. Pero históricamente China tiene inversiones grandes en Argentina, además de que China es, junto con Brasil, el otro gran socio comercial de la Argentina. Cambiamos de tema, nos metemos en las elecciones legislativas. En el programa anterior, con Juan Di Natale y Raúl Timerman, mostraba algunas encuestas muy interesantes, siempre puntos de partida respecto de lo que está ocurriendo, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires parecen estar discutiéndose muchas otras cosas, además de algo muy importante, que es la conformación de la legislatura porteña, y es como si fuera una elección que de alguna manera sirve como primaria para saber dónde está posicionado cada espacio político. Y especialmente hay un enfrentamiento muy abierto, muy duro, muy crudo en algún punto entre La Libertad Avanza y el PRO. Para el PRO es su bastión principal, es la cuna de un espacio político que no solamente fue hegemónico en la ciudad de Buenos Aires y todavía eventualmente lo es, sino que además conquistó la presidencia de la Nación a partir de lo que creó en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a compartir lo que ayer dijo Javier Milei, que Javier Milei, cuando quiere, decidido a meterse en el juego de la ciudad de Buenos Aires, cuando quiere pegarle a Macri Mauricio, lo hace con Macri Jorge, el actual jefe de gobierno, lo hizo de esta manera con Fantino. Que le explique Jorge Macri por qué desdobló, que le dé una explicación seria, no echándole la culpa a inocentes, demonizando a mi hermana, cuando en realidad que explique por qué quiso subir los impuestos, por qué quiere sostener ese estado elefantiásico, por qué, digamos, la ciudad es una mugre. Dios, se lo dice el propio Larreta. Mire que va Juan Caído, que hasta Larreta hace eso. Acá el que decidió desdoblar y violentar la posibilidad de un acuerdo para defender el reducto fue Jorge Macri. ¿Lo queremos entender? Lo entendemos. Si quiere, nos hacemos todos los boludos y le creemos las mentiras a yo le pregunto Jorge a todo Macri.
disculpas, no era con Alejandro Fantino, era con Luis Majul el lunes por la mañana, si no me equivoco, pero claramente dice, hay que buscar a Jorge Macri, el responsable de desdoblar, y quiere desdoblar porque nos quiere herir, porque se quiere meter directamente con nosotros. No dice, es una decisión de Mauricio Macri, es decir, no le ofende a Mauricio Macri como conductor del PRO, lo busca a Jorge Macri. Pero Mauricio Macri le respondió, ayer casi en paralelo, mientras estaba Javier Milei, bueno, claro, un montón de cosas pasaron en paralelo en las 5 horas de charla con Alejandro Fantino. Mauricio Macri, en otro canal de televisión, habló sobre Javier Milei y también sobre lo que está pasando en la ciudad. Y pulsa un botón muy sensible para Javier Milei. Escuchen. Javier, para mí el periodismo, comparativamente con mi época, te está tratando de maravillas, de maravillas. A mí me cuestionaron todos los aumentos de tarifa, vos ninguno. O sea, ha habido una evolución, primero del ciudadano, que se refleja en el periodismo, a favor de la normalidad, que las cosas tienen que tener un sentido. Pero bueno, pero él siente de vuelta, todo lo vive como un enojo y una traición. Y la verdad que no es tal, no es tal, ¿no? Como el ejemplo pusiste de Rubí, o sea, que yo ni tenía idea y la ciudad, Jorge Macri, lo contrató porque le pareció un buen profesional y no tiene nada que ver con la campaña negativa y termina siendo migraciones, esto que se transformó en un papelón internacional porque salió en otras partes del mundo. Entonces, esas cosas van justo contra generar confianza. Cuando Mauricio Macri critica lo que ocurrió con el consultor Rubí, lo que está criticando en realidad es lo que Javier Milei supone. Dice, es Rubí el consultor que hace la campaña muy agresiva y sobre todo para atacar a Karina Milei, que es la contención emocional del propio presidente. Mauricio Macri se da cuenta de eso, entonces por eso lo señala. Como les dijimos, está Darío Nieto con nosotros, fue secretario privado de Mauricio Macri, candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Darío, gracias por estar acá. Gracias, Pablo, por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ayúdanos a entender qué es lo que está ocurriendo, por qué tanta agresividad entre la Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta, lo podemos hablar después, que hay coincidencias en términos de programa o eventualmente hasta de proyecto de país. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, en términos de la Ciudad de Buenos Aires, los libertarios de Karina Milei han decidido todo el año pasado no cooperar con nosotros. Bien, te voy a poner 3 ejemplos concretos de por qué quieren destruir al PRO y en ese intento de molestarnos a nosotros, molestan a los porteños y los intereses de los porteños. El primero, si querés, es una ley de simplificación. Sabemos los esfuerzos que hace Sturzenegger en términos de simplificaciones de regulación y cuando en la ciudad quisimos hacer la misma ley y la aprobamos para desregular y que haya menos trámites para los porteños, la Libertad Avanza de Karina Milei en conjunto con el kirchnerismo votó en contra, ¿no? Una paradoja, el kirchnerismo y Libertad Avanza votando conjuntamente en contra del PRO. Pero digamos, algo que a nivel nacional apoyaban, en la Ciudad de Buenos Aires lo tiraron en contra. Así que no hay una razón programática. En eso seguro que no. Pero de vuelta, yo rescato el trabajo de Sturzenegger, me parece bueno lo que hace. Sí. Lamentable que en la ciudad, por intereses partidarios y políticos, hayan votado en contra, ¿no? Después, otro ejemplo, código urbanístico. ¿Cuánto debate hubo en la ciudad acerca del código urbanístico? ¿No? Que la torre te la construyen al lado de tu casa y demás. Hicimos un código nuevo y de vuelta, que justamente no permitía eso, que te construyan una torre al lado de tu casa, y de vuelta, los libertarios de Karina, en conjunto con el kirchnerismo, votan en contra. Tercer ejemplo, presupuesto de la ciudad. Un presupuesto que reconoce un ajuste del 8.7%, 860.000 millones de pesos menos, básicamente, de ajuste ahí. Después, una exención del ABL para 100.000 jubilados que no van a pagar el ABL. De vuelta, el kirchnerismo en conjunto con la Libertad Avanza, Karina Milei, votan en contra. No hace falta que yo aclare las cosas que nosotros votamos a favor en el Congreso, porque pensamos que está bien el camino macroeconómico del presidente, pero claramente en la ciudad hay una intención de Karina Milei de destruir al PRO. Lo que no se da cuenta es que en ese afán de destruir al PRO, molesta, jode a todos los porteños también y las políticas públicas que los pueden beneficiar. Martín. Darío, ¿cuánto habrás hablado? 2 minutos. Recién más o menos. Sí, no sé, puede ser. Un poquito menos, te diría. Menos de 2 minutos. Sí. Dijiste 5 veces Karina Milei. Digo, yo no te estoy acusando, estoy registrándolo solamente. Está muy bien. Digo, Anthony Gutiérrez Rubí fue injustamente echado, digo, porque no se hace eso es obvio, digo, un tipo que es un profesional. Ahora, al mismo tiempo, Milei dice, el problema no es Mauricio Macri, habla de Jorge Macri. Vos hablás de Karina Milei. Digo, lo tuyo claramente es una estrategia electoral.
o lo de ustedes en el próximo estrategia electoral, hablar de Karina porque la ven más débil que a Javier Milei? Creo que Milei ha dicho públicamente que la que se encarga de la estrategia política es ella. Y lo que sentimos acá es que es una estrategia política, no de bienestar. Nosotros, con el PRO, siempre tratamos de hacer lo que sentimos que beneficia a los porteños. Bien, hace tiempo ya lo venimos haciendo, desde que asumió Mauricio en su momento. Bueno, acuérdense cuando llovía que es la que el propio Javier Milei reconoce como la estrategia. ¿Quién es todo el país en el medio? Hasta ahora hubo 7 cierres electorales, 7, en todo el país de elecciones anticipadas. En ninguno logramos ir en conjunto con los libertarios. ¿Quién es la que se encarga de eso? Karina Milei. Entonces no es... ¿Y provincia de Buenos Aires? Ahora que hay elecciones anticipadas, que ya se sabe que se desdobla. Hasta ahora hubo una foto. 2 fotos, no una. 2 fotos hubo. Realmente... Con Ritondo, Santilli y Montenegro. Totalmente. Hasta ahora, más que 2 fotos... Foto? ¿Cómo? ¿Estarías en esa foto si estuvieras en la provincia? Nosotros siempre quisimos trabajar en conjunto con ellos. Lamentablemente, del otro lado no fue lo mismo. Hernán. Darío, te pregunto por algo particular de la campaña de ustedes en la ciudad. Estoy viendo acá un afiche que dice Nuevo túnel vehicular y Anillo a la Pampa. Sí. La verdad que lo amplié buscando a ver dónde dice que es un proyecto, porque la verdad que yo lo veo así y es francamente confuso. Algo parecido pasa con la línea F. ¿No les parece que realmente están haciendo campaña con algo que no hicieron? A ver, lo primero que digo yo es que el PRO cumple sus promesas, ¿no? Bueno, con el subte hace 15 años que no. No, pero te pongo si quieres ejemplos concretos. Pero en el subte hace 15 años que no. Te pongo ejemplos concretos. Pero pará, en el subte hace 15 años hace Mauricio, Larreta y Jorge. Mauricio termina la línea H. Ninguno de Mauricio los tres termina la línea H, en primer término. La F hace 15 años. Perfecto. Y ninguno prometió la línea F. Macri no dijo voy a hacer la línea F. Larreta tampoco dijo que va a hacer estudio de factibilidad. Y después viene Jorge y te dice voy a hacer la línea F. Perfecto. Juzganos si querés en diciembre, cuando la línea F según vos no esté hecha. Nosotros te decimos que para diciembre se va a estar licitada la línea F. No, yo te pregunté específicamente por un afiche que para mi forma de ver es francamente confuso porque lo amplié y en ningún lugar dice que va a ser un proyecto. Lo mismo el túnel vehicular. Es una promesa, es un anuncio, de alguna manera, que de vuelta, el PRO históricamente ha cumplido con los anuncios que ha hecho. Pongo de ejemplo el Arroyo Maldonado. ¿Cuántas veces dijeron que no se podía hacer eso? ¿Cuántas veces dijeron que no tenía sentido? ¿Cuánto iba a tardar ese? Porque generalmente en la política, ¿qué pasa? Los políticos hacen promesas que después no cumplen porque son muy largo plazo. ¿Qué te sirve en política vos? Hacer cosas a cortito plazo para que el votante en el corto plazo te vote. Bueno, nosotros no somos así. Hacemos políticas y obras a largo plazo. Y eso es la línea F. Darío, ¿y cómo ves la situación social en la Argentina hoy? Compleja, compleja. Yo creo que las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno, que eran necesarias debido al desgobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, en el corto plazo traen pobreza. Voy a poner un ejemplo claro. En la ciudad de Buenos Aires tuvimos el nivel de pobreza más alto de la historia, más de 30 puntos. 10.000 personas entran por día a cartonear o a revolver contenedores en la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Que no está bien eso, ¿eh? Yo lo que digo es que eso es... Nadie quiere revolver basura, primero, antes que nada. Segundo, tenemos la mayor cantidad de gente en calle de la historia de la ciudad de Buenos Aires. 4.500 personas, de las cuales 70% son de la provincia de Buenos Aires. Voy con lo mismo, nadie quiere dormir en la calle. No está bien que la gente duerme en la calle, no corresponde, nadie debería dormir en la calle. Ojalá todos tuvieran un hogar como nosotros, ojalá todos trabajaran como nosotros de 8 a lo que sea y después se vayan a dormir a su casa, sería lo lógico. Lamentablemente hoy la situación en la ciudad está de esa manera. Yo espero y confío en que las políticas macroeconómicas de ordenamiento del presidente Milei
tenga resultado en el mediano plazo. Ahora, Darío, está claro que eso se resuelve, tratar ese tema con un problema de embellecimiento de la ciudad, entiendo que no está yendo por ese lugar, pero está claro que se resuelve con una macro inclusiva, es decir, y la verdad es que, te lo pregunto, ¿vos realmente crees que el ajuste del gobierno de Milei cayó sobre la casta, cayó sobre el Estado y la política, o le está pegando muy fuerte a la gente? Esos son temas nacionales, sinceramente. O sea, yo lo que puedo hablar acá es de la Ciudad de Buenos Aires y cómo está. O sea, después para justificar o no las políticas macroeconómicas de Milei, estará Milei y su equipo, siendo sincero. Yo creo que... ¿Pero vos crees que la ciudad puede resolver esto que vos decías sin que a nivel nacional haya una política...? Por supuesto que no. Claro. Por supuesto que no. La pobreza, a ver, siendo sincero, es un tema nacional. Bueno, puedes resolver la pobreza de la Ciudad de Buenos Aires desde la Ciudad de Buenos Aires. Podés paliarla, podés ayudar, podés hacer que menos gente duerma en calle con paradores, como hacemos nosotros, podés tener políticas sociales inclusivas, pero de vuelta, el tema pobreza, empleo, por ejemplo, es más de nivel nacional que a nivel de la ciudad. Dijiste varias veces que lo que quiere Karina Milei es destruir al PRO. ¿Por qué crees que cree eso si efectivamente tiene una mirada en algún punto parecida en términos de proyectos de país, en términos de políticas económicas? ¿Por qué crees que hay una necesidad o una decisión, según lo que vos mismo mencionabas, de destruir al PRO en la ciudad? Por un tema de poder, puramente especulativo. Perdón, ¿es en la ciudad o crees que eso es a nivel, en términos generales? Y mira, yo creo que en la ciudad es más importante porque es, si querés, donde el PRO más fuerte es y donde mejor gestiona. Yo realmente creo que la Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de gestión a nivel nacional, tanto en el sistema educativo, de salud, de seguridad. Pero al margen de eso, me da la pauta de que si en 7 cierres electorales no hubo acuerdo, no es solamente en la ciudad, sino que también es a nivel nacional. Y cuando decís, perdón, ¿decís poder es electoral o estás hablando de algún tipo de poder que no es el poder del voto? No, estoy hablando de poder electoral. Estoy hablando de que claramente los libertarios y Karina ven a nosotros como una amenaza electoral porque le disputamos su propio electorado. Siento que va por ese lado. No hay otra lectura. Okay. Ahora, ¿vos crees que hay una traición en términos, vos dijiste antes, lo que acompañamos a nivel nacional en la legislatura claramente no ocurrió? ¿Crees que ahí hay una traición? ¿Hablas en términos de traición política? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque Milei sí habló de traición cuando siente que atacan a Karina desde el PRO para tratar de debilitarla en la ciudad. Y mira, yo creo que no es correcto. No sé si es una traición, no sé quién para hablar de traición, pero creo que no es correcto. Pero no porque no es correcto, porque yo, como yo te ayudo a vos, vos me ayudas a mí. Yo creo que por un tema ideológico también. Si en la ciudad muchas de las cosas que estoy diciendo son cosas que ellos están de acuerdo a nivel nacional. ¿Por qué no las acompañan en la ciudad? ¿No? O sea, de vuelta, nosotros acompañamos a nivel nacional porque no especulamos. Ley bases, por ejemplo, o el acompañamiento del DNU para que vayan a negociar con el fondo. Por poner 2 ejemplos claros. En la ciudad te di 3 ejemplos en los cuales no acompañaron y votaron con el kirchnerismo directamente, ¿no? Párrafo aparte para el kirchnerismo, que tenemos a un Leandro Santoro que viene a venderse de lo nuevo y un porteñismo cuando en sus listas claramente está el kirchnerismo. Y yo creo, está bien, pero él dice... Es lógico. Me parece lógico. Y también es lógico que hayan votado, vos decís, bueno, votaron con la Libertad Avanza, pero votaron en términos programáticos de manera bastante coherente sobre lo que pensaban. Claro. ¿Quién? ¿El kirchnerismo? Claro, ahí lo raro es la Libertad Avanza. No estoy discutiendo eso, yo estoy diciendo que Santoro viene a venderse de no kirchnerista cuando su lista es plenamente kirchnerista. Eso quiero decir. Y creo que en la política estamos medio cansados ya de los caretas que vienen a decir yo soy negro, pero en realidad dígame blanco. O sea, no, flaco, o sea, vos sos una cosa o sos otra. No hay discusión sobre eso, ¿bien? Yo soy del PRO, perfecto, soy del PRO, el día de mañana vas y me votás, soy del PRO. Sos de Leandro Santoro, sos kirchnerista, anda, bueno, asumite de kirchnerista. Quiero decirte que hay muchos kirchneristas que están diciendo ojalá Leandro Santoro se asumiera kirchnerista, bueno, pero eso es otra discusión. Pero creo yo que también es parte de sincerarse, ¿no? Creo que en la última elección, la gente le dio la espalda a estos caretas de la política que dicen una cosa y hacen otra cosa. Creo que Massa, por ejemplo, es un ejemplo. Alberto Fernández también. Creo que Leandro Santoro está haciendo lo mismo. Entonces me parece que hay que sincerarse de vuelta. Yo soy del PRO, me asumo del PRO y banco al PRO. No hay mucho más que eso. Hay muchas miradas críticas respecto a la gestión de Jorge Macri en un deterioro de la propia ciudad. Lo menciona Horacio Rodríguez Larreta con el tema del olor a pis, que fue, me parece en términos de marketing, un hit. Veremos cómo lo resuelven. Pero el propio Milei también decía, está horrenda la ciudad. Es decir, ¿qué estrategia van a tener para tratar de sacar de ese lugar a la gestión de Jorge Macri? Que en términos observables hay cierto deterioro en la ciudad respecto a lo que ocurría antes. Lo primero que, si querés, de Horacio y Larreta, lo que me sorprende es que decidió ser opositor, lisa y llanamente,
Y él en 2 años que estuvo el gobierno de Jorge Macri, 1 año y medio hasta ahora, nunca llamó a nadie para decirle, che, no veo bien esto. Vos si formás parte de un espacio, de un partido político, y no te gusta lo que ves, antes de lanzarte a opositor o a candidato, vas y llamás a alguien y le decís, che, me parece que esto no está bueno. De mínima, un código si querés. Por parte de Milei, a mí me sorprende también que supuestamente en la ciudad somos malísimos, pero en la provincia somos buenísimos, entonces que no se quiere unir con nosotros. De hecho, las fotos que mencionaban recién... Por lo menos eso dicen. Totalmente, entonces, o somos malos en todos lados o somos buenos en todos lados. No, me parece que ese doble estándar es extraño, por lo menos. Y en términos de gestión, yo lo que creo que es una gestión buena. A ver, voy a poner ejemplos claros. Hace poquito, por ejemplo, conectamos el puente de Ciudad de La Paz, que une Colegiales Palermo, que hace años no se hacía. Después, trapitos. Estamos trabajando mucho contra los trapitos. Levantamos manteros, que era un reclamo histórico de la ciudad de Buenos Aires. No hay más piquetes. ¿Por qué? También porque tiene que ver la ciudad de Buenos Aires. Más allá de lo que me dijeron recién, yo creo que los anuncios de la línea F, por ejemplo, es un anuncio positivo para la ciudad. Hace años no se hace un subte en la ciudad. Es el menor nivel de homicidios en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Hay muchas cosas para contar, muchas cosas para mostrar. Sistema multipago en el subte, que para mí, que soy un fanático de la tecnología, me parece que todo lo que tiene que ver con... ¿Qué pasa con el tema de las comisarías, Darío, y lo último? Y la disputa con Nación. Sí. Bueno, a ver, eso es claro. Las comisarías... Eso impactó mucho en la ciudadanía porteña. Lo tomo. Pero mira, las comisarías no son lugares para alojar presos, ¿bien? Y hubo 16 jueces y 5 fallos que dijeron que los presos son de Nación, que no corresponden al sistema de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque del 100% de los 2.500 presos que hay en la ciudad de Buenos Aires, 95% son del sistema judicial nacional o federal, ¿bien? Y fueron juzgados por ese. Si ellos quieren que nos hagamos cargo de los presos, que nos pasen el sistema judicial. Creo que va por ese lado. Ahora sí, última, Darío. ¿Te gustaría que Mauricio Macri fuera candidato? Para mí siempre Mauricio en una boleta es un lujo. Creo que es el mejor líder que tiene la Argentina. ¿Te gustaría que lo fuera? ¿Crees que puede llegar a serlo? Eso hay que preguntarle a él. Yo siempre quiero que sea candidato. Gracias, Darío, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir a una pausa. Al regresar, Martín Granowski se va a hacer una pregunta. Es si efectivamente este es el gobierno, el de Javier Milei, el que más cercano está, el que más apegado está a Estados Unidos. Vuelve Irina Hauser, insiste, incorregible les diría yo, con cuentos de la cripto. Hay novedades respecto de la causa Libra y vamos a hablar sobre un tema muy poco conversado con Hernán Lecher, que tiene que ver con la marina mercante. Hay novedades, hay riesgos, les diría, pero vamos a hacer un repaso de qué significa en términos de soberanía la marina mercante con una entrevista muy interesante. Ya venimos. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV, periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar.
desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul Jelly Beans. Sí, las Jelly Beans. Esas, me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Meses del escándalo con la criptomoneda Libra, difundida, promovida, publicitada por el presidente Javier Milei, contamos que Milei, su hermana y otras de las personas que están imputadas en la causa penal están citados a una mediación como consecuencia
justamente de este tema. Porque, ¿qué es una mediación? Una mediación es la antesala de una demanda civil. Hasta ahora veníamos contando, hay en Estados Unidos una demanda civil, 200 personas que invirtieron en Libra quieren que les devuelvan la plata, litigan en los tribunales de Nueva York. Bueno, acá puede llegar a pasar lo mismo. Vamos a ver cómo funciona la justicia argentina. Pero Milei, Karina Milei, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli, Manuel Adorni, bueno, todos ellos tienen una cita el 15 de mayo con algunas de las personas que invirtieron en Libra y que perdieron. ¿Es presencial? No, es por Zoom. Sí. Primero porque me contaban que todas las mediaciones se están haciendo por Zoom y además porque en este caso hay gente de muchos países. Tenés gente de Estados Unidos, de Turquía, de Bielorrusia, de España, de México, de Chile, de Reino Unido, de Líbano, ¿En qué hablan? de Nepal, de ¿En qué van a Francia, hablar? de Colombia y de Bosnia. Y bueno, ahora queremos creer que va a haber alguna traducción. Pero perdón, ¿están obligados a estar en el Zoom o puede haber un representante? Puede haber ellos un no? representante. Ah, También puede mandar Milei un representante y también pueden oír. Sí. ¿Qué quiere decir que no vaya? Que rompe todo, que quiere ir directamente a un juicio. Esas cosas pasan. Cuando alguien no va a una mediación, y puede ser que no le haya llegado la notificación. ¿Podés mandar abogado o tenés que ir vos, sí o sí? No, es lo que decía recién Pablo. Eso, Podés mandar un abogado. Por eso está bien. Podés mandar un abogado que te represente, que sería la lógica que ocurra acá. Pero también podría pasar que no vayan porque confíen que esto se va a dilatar. Sí. Las causas civiles tienen una prescripción. Pueden durar 5 años. Entonces acá hay un punto en que está Causa atada. civil quiere decir que hay gente que quiere recuperar la guita que perdió. Sí, en total en este caso entre las 26 personas que se están presentando en esta posible futura demanda son 4,5 millones de dólares. Tenés, por ejemplo, les contaba, al especialista en criptomonedas, que pobre no le fue muy bien en esta, Martín Romeo, que es el que promovió además una de las denuncias penales. En este caso, él es el que está moviendo esta demanda. Sí. Bueno, él asesoraba a otras personas y entre esas otras personas hay gente de muchos países. Él perdió $2.000, pero hay, por ejemplo, uno de los inversionistas que perdió $1.800.000. Hay otro que perdió $1,5 millones. Diría Milei, bueno, pero saben a qué estaban jugando. Estaban en el casino y apuestan fuerte esta gente. Claro, bueno. Por eso hay que ver si la teoría del casino de Javier Milei aplica o no aplica, pero eso lo va a decir la justicia penal. Bien. Entonces, la causa civil de alguna manera va a estar atada a la causa penal. Por eso yo hago hincapié en esta cuestión de que hay 5 años de plazo para que esta gente pueda recuperar o no su dinero y eso va a depender también de el pulso que vaya llevando la investigación penal y qué tipo de responsabilidades se asignen. Al día de hoy, ustedes saben, quedó toda concentrada la causa en el juzgado de María Servini y en el fiscal Eduardo Tayano. Estamos hablando de los tribunales federales de Comodoro Pi. Hay distintos delitos sobre la mesa, pero hasta ahora uno podría decir, ¿y qué resultado obtuvo la investigación? Muchas medidas, pero no muchos resultados. Acá te contamos, por ejemplo, que cuando fueron a ver la caja de seguridad de Mauricio Novelli, el trader amigo de Milei, ya estaba vacía. Alguien había ido, la hermana y la madre. Había abierto la caja 10 días antes de que lanzaran la moneda Libra y 3 días después, el primer día hábil después del lanzamiento de Libra, fueron sus parientas a sacar algo de la caja. Bueno, ya no estaba cuando Tayano fue a allanar. Entonces hay que ver si se toma alguna medida que termine siendo efectiva y que realmente pongan en algún compromiso penal a algunas personas. Hay medidas, por ahí te excede y no sabes, pero tiro la pregunta al aire, ¿hay medidas concretas que podrían traer claridad respecto de las intencionalidades, etcétera, si hay delito o no hay delito y de qué tipo? ¿O tenemos que pensar en gente arrepentida? En gente que hable y que diga, no, sí, acá estábamos todos, estamos todos de acuerdo, el presidente sabía, el entorno sabía. En algún momento, Hayden Davis, el empresario norteamericano, desapareció era en acción. el que amagaba con arrepentirse y después, desapareció en acción.
Me parece que hay un planteo muy interesante del CIPSE, que es una ONG que se dedica a la criminalidad económica. Ellos se presentaron pidiendo ser querellantes. Uno de sus referentes es Pedro Vizcay. Exdirector del Banco Central, ¿no? Exdirector del Banco Central. Ellos lo que plantean es, acá no hace falta demasiada prueba para mostrar que hay un delito que se ve solamente con el posteo que hizo Javier Milei a las 7:01 de la tarde. O sea, con eso alcanza. Porque tiene un link. Porque, no solamente porque tiene un link, porque además está promoviendo un negocio privado, que él mismo después dice es un negocio privado. Y el delito de negociaciones incompatibles con la función pública justamente castiga a los funcionarios que muestran algún interés en intervenir en algún negocio privado, y no hace falta que se demuestre que se llevaron algo. Hace falta que se demuestre la sola intencionalidad. Claro. Entonces, si hay voluntad de dilucidar algo acá, la verdad que según este planteo del CIPSE está todo bastante sobre la mesa. Después hay una cantidad de delitos, el posible cohecho, y sería interesante cohecho saber. Es coima. Coima. Sí, sería interesante coima saber. Para encontrarse con Milei y para tener acceso al presidente. Exactamente. Esa es lo que dice Carrió, la responsabilidad de Karina Milei, alias la cajera para Elisa Carrió. Porque Karina Milei es mencionada por varios empresarios en ese rol. Bueno, tenés que tener el testimonio de todos los empresarios, tenés que tener alguna prueba. El cohecho es muy difícil probarlo de forma directa. Si hay voluntad, se puede probar. Sí, claro. Pero lo que te quiero decir es que quizá el camino es mucho más corto. Que está bien, hay que analizar teléfonos, sería importante, pero quizás es mucho más corto que todo ese análisis y de bajar información de celulares, buscar... ¿Cuándo es la mediación? La mediación tiene fecha el 15 de mayo. Un mes. Un mes. Bueno, podría haber sido antes, pero tampoco falta tanto. Bien. Yo, Irina, no sé qué pensás vos, Pablo. Le pongo algunas fichas. Hay algunos antecedentes de justicia civil interesantes. Digo, cuando los juicios se frenaron, antes de que volvieran a partir del 2003-2005, Bettina Stein, abogada, le hizo un juicio a Macera por la familia Tarnopolsky. Salvo Daniel Tarnopolsky, es uno de los casos más trágicos de la dictadura, desaparición de una familia entera. Por daños y perjuicios. Ganó el juicio y Macera tuvo que pagar. Digo, no quería pagar, no es que porque Macera además había robado las propiedades de los desaparecidos o de los secuestrados. Digo, pero no es que no le daba lo mismo. La gente a veces piensa, no, total le daba lo mismo, el tipo ya mató lo que quería. No le daba lo mismo, no quiso pagar. Pero a ver, hizo un combate por eso. Y eso fue en la parte civil y comercial. Lo tomo desde otro lugar. Quizá una causa penal está muy imbricada en la política, ¿no? En el desarrollo de causas penales. Ahora, cuando acá hay gente que quiere recuperar su plata, $1,5 millones, $1.800.000, y por ahí es más difícil andar convenciendo gente de que levante la pata del acelerador. Otra cosa, yo creo que vos lo dijiste en alguno de los primeros programas, pero los especialistas cripto lo que dicen es que en general, y en este caso, ni hablar del FBI, pero sin el FBI, la trazabilidad es mucho más grande en este tipo de operaciones que en cualquier otro negocio. ¿Es más sencilla? Es más sencilla de encontrar. Hay una podés identificar las billeteras que se quedan con dinero. ¿Pero de quién es esa billetera? Eso es la parte más difícil porque necesitas que se bancaricen esos criptoactivos. ¿Cómo? Tenés que seguir el circuito del dinero, que es mucho más complicado. Claro, pero cuando se convierte en cash, digamos, claro. ¿no? Eso sale de la billetera. Sería la ruta del dinero... Del dinero cripto. Cripto, en este caso. No Gracias, sé. Irina, la seguimos. Por supuesto, ustedes saben, en QR, garantía de que este caso no se esconde bajo la alfombra, no queda de lado. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Novedades importantes. Tiene que ver con las elecciones legislativas, con el desdoblamiento y de fondo con el enfrentamiento, o por lo menos la tensión, entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Martín. Es buena palabra lo de tensión, porque creo que es eso, es conflicto, tensión, etcétera, etcétera. Lo que hubo hoy como novedad en la provincia de Buenos Aires es una media sanción del Senado. Y el tema pasa a diputados. ¿De qué estamos hablando? De la suspensión de las PASO, porque hasta ahora lo que teníamos como escenario electoral en la provincia de Buenos Aires era, más allá del tema político, dentro del tema político, si lo vamos a llevar al cronograma electoral, era un decreto de Kicillof del lunes pasado convocando a elecciones para el 7 de septiembre, elecciones provinciales. Es decir, desdoblamiento decidido y aceptado, tuiteado por el CIC, con críticas y todo, pero aceptado como realidad por Cristina Fernández de Kirchner
ayer. Eso es lo que teníamos en términos de programa electoral y programa político. Lo que hay que hacer es el cómo, y el cómo incluye las PASO, porque las PASO están suspendidas a nivel nacional, están suspendidas en la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía estaban vigentes en la provincia de Buenos Aires. Lo de hoy es casi una garantía de que no va a haber PASO en la provincia. Exactamente, porque seguro no va a haber PASO. Ahí queda una discusión todavía, que es el tiempo de inscripción, el tiempo previo a las elecciones en la cuenta regresiva. Sí. Vos tenés un día en que cierra la inscripción de alianzas y otro día en que cierra la inscripción de listas. Y después vienen las boletas. Eso no está definido y ahí hay una tensión también. Kicillof quiere un plazo más largo y Cristina quiere un plazo más corto. Cuando digo Cristina es las dos espadas, además ellos lo transparentaron, digo, no estoy suponiendo nada. ¿Qué plazo, Teresa García, Martín? ¿Qué plazos se manejan? Los que están manejando es lo que quería Kicillof en el proyecto original, eran entre 70 y 100 días y ahora se está manejando entre 30 y 60. Y estamos hablando de plazos más cortos. Estamos hablando de la negociación para ver si hay listas de unidad y eventualmente después la conformación de... Hasta ahora yo no tengo constancia de que haya negociación, pero no la descarto. Yo no tengo constancia de que haya negociación, no tengo ninguna... Porque la pregunta es la que está en el graph. ¿Va a haber lista única? No sé. Es que si no hay internas, la opción que te queda es ir por afuera. O ir por afuera. Claro, es lista única. No hay opción acá de... Es lista única, exactamente. Es lista, tal cual. Y competimos. El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner es un señalamiento hacia una lista única de unidad, ¿no? Sí, sí, claro. Me lo ha dicho en más de una oportunidad. Y después, si hay lista única, será la discusión de cuántos espacios, cuántos lugares para cada espacio. Perdón, la producción está obsesionada con esta. ¿Ustedes vieron las fotos que elige la producción cada vez que hablamos de este tema, no? No, siempre la misma. Es como, está como melancólico, esperanzada, depende cómo se vea. Dice que representa a la gente que no ve. Bueno, mira esta. Hay como un metamensaje permanentemente, ¿no? Juega la producción, ¿no? La producción juega. Sí, juega. Juega la lista única la producción, me parece. Muy bien. Tiene una fecha. Claro, juegan los plazos. Esa discusión sobre el plazo se va a resolver en la Cámara de Diputados, no se resuelve en senadores. Se resuelve en Cámara de Diputados. Si vuelve a senadores, será en insistencia. Pero bueno, las PASO las podemos dar. Esto ya no es futurología, porque si hoy se votó en el Senado, las PASO las podemos dar por suspendidas en la provincia de Buenos Aires. Suspendidas, claro, ¿no? Suspendidas por este año. Como fue a nivel nacional, porque a nivel nacional fue suspensión, no fue eliminación de PASO. Es lo mismo. Nos vamos a ir a la tanda. Al regresar, insisto, no se habla prácticamente nada de este tema. Hay un riesgo, nos lo va a contar Hernán Lecher, tiene que ver con la Marina Mercante, pero arranquemos del principio. ¿Qué es? ¿Qué historia tiene? ¿Qué función cumple? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué rol tiene en un proyecto productivo de país? O eventualmente, ¿cuánto molesta en un proyecto que no es productivo? Más bien de expoliación de recursos, ¿no? Lo vamos a charlar después de la tanda. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Hairy Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans.
Beans. Jelly beans. Eso. Class. Obviously. Pedilas como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Nueva Saladix extra picante. Posta picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Seguimos en QR, una novedad importante, la CGT le puso fecha a la movilización por el 1 de mayo, por el Día del Trabajador. No va a ser el 1 de mayo, va a ser el 30 de abril, miércoles 30 de abril, 2 de la tarde. La concentración es el 9 de julio, Independencia, es el Monumento al Trabajo y es una nueva instancia, evidentemente, de protesta respecto de las políticas del gobierno de Javier Milei. Hay gestos en la platea. Es un buen momento. ¿No están de acuerdo con la convocatoria? Sí. Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Ah, no, está bien, está bien. Yo siempre me preguntaba por qué no es a Plaza de Mayo eventualmente, pero ¿por qué no? Como más angosto hacia el Monumento al Trabajo, pero está muy bien de todas maneras. Bueno, es marcho, yo no dije paro, dije marcha. Es movilización. Muy bien, bueno, vamos a hablar de la Marina Mercante. Tenemos un invitado para conversar, para que nos cuente qué es lo que está pasando en este tiempo. Pero antes le pregunto a Hernán Lecher, ¿qué es la Marina Mercante? Agrega Martín Granoski, ¿qué era? Habría que preguntarse. Me parece que ahí vamos entendiendo algo. Martín. Hernán, perdón. Las dos cosas. A ver, cuando hablamos de Marina Mercante, hablamos de los buques que se utilizan para básicamente la distribución de las mercaderías. Es decir, tiene que ver con la actividad comercial y la mercancía que se mueve de un lado al otro en buques. Sí. Sencillo. Eso, Marina Mercante. Donde van los containers que están en el puerto. La Argentina supo ser, te diría, ahora le vamos a preguntar a Mariano, pero una potencia en materia de Marina Mercante. Había una empresa estatal que llamó Elma, que supo tener 60 buques en esa propia empresa. Es decir, manejaba el comercio de mercancías en la Argentina. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque básicamente ahora vamos a ver los impactos de lo que genera la desregulación. Desregulación que copia lo que pasó en la década de los 90. Esto es importante decirlo, ahora lo repasamos. Sí. Pero en la década de los 90 hay una desregulación fenomenal que hace que Elma no solo deje de existir, sino que todos esos 60 buques dejen de tener o ser propiedad del Estado, pasen a manos privadas y muchos a bandera extranjera. Con lo cual tiene un efecto fenomenalmente negativo sobre el sector de los trabajadores, pero además perdés en soberanía,
Bueno, hoy está recorriendo algo parecido y tiene que ver con dos medidas. Una que es un decreto que publicó Sturzenegger vinculado a la eliminación de serenos y demás, y una segunda medida que está en la gatera, que está escrito el decreto, de hecho circuló oficiosamente, que también apunta a desregular lo que queda, diría, de la Marina Mercante, porque como decía Martín, la década de los 90 fue tremenda en ese aspecto. Podríamos incluir la cuestión de la industria naval, que es la construcción de esos buques, claro, ¿no? Obviamente está combinado, pero me refiero específicamente a la Marina Mercante. Estos dos decretos, el que ya tiene vigencia, que lo tenemos allí, que se llama, digamos, la sigla es Reginave, y el que está en la gatera, que lo tienen ahí. Ahora, yo quiero resumir rápidamente, y lo vamos a mostrar en algunas placas, ¿de qué se trata esta cuestión de la desregulación? Primero, elimina los serenos. El sereno es el que cuida el buque. Bien, lo elimina. Obviamente tiene impactos en materia de empleo. Estamos hablando de al menos 700 puestos de trabajo. Bien. Segundo, elimina una figura del que se llama vaqueano. ¿Lo vemos ahí chiquitito? Sí. Que es el tipo que conoce el río. El tipo que conoce el río. Es lo eliminamos. El práctico. Claro. Elimina el práctico. Sí, con lo cual ahí tenés riesgo... Es suicida en el Río de la Plata eso. Es suicida. Claro. ¿Por qué? Porque te podés quedar encallado. Claro. Ahora le voy a preguntar a Mariano, yo no soy experto en estas cuestiones. Ahora, te podés quedar encallado y armás un lío fenomenal. Hay cosas que uno va aprendiendo. Vos ves el río, no sé, el río Paraná. Dices, bueno, los buques pasan por ahí. No pasan por ahí. Pasan por un lugar donde... el dragado lo permite. Claro, y la traza está ahí, es decir, no podés correrte para cualquier lado. ¿Bien? Si le pifiás porque no tenés el vaqueano, que no te dice por dónde ir, tenés un serio problema. Bueno. ¿Se acuerdan? Nada que ver con esto, pero ¿se acuerdan el problema que hubo? Si no me equivoco, era Asia. Sí, claro, en el canal de Suez. Claro. Que se encalló un buque, no pasaba nadie. No pasaba nadie. Se frenó el comercio mundial prácticamente. Era muy finito. Sí. Con lo cual... El vaqueano le falló en ese caso. Y acá quizás lo más importante de la desregulación que plantean ahora. ¿Qué quieren hacer? La posibilidad de que en los buques de cabotaje, es decir, los buques que hacen Marina Mercante dentro de la Argentina, puedan participar buques de bandera extranjera. Esto tiene dos efectos. Lo primero de soberanía. Ningún país... ¿Vos te creés que en Estados Unidos los buques que andan por adentro, por el Mississippi, tienen bandera de donde se te pinte? Ni loco. Acá solo quieren hacer eso. Y hay una cosa muy grave para los trabajadores en sí mismos. Yo soy un buque que le pongo la bandera de Panamá. Entonces te contrato a vos, Pablo. Subís al buque. ¿Qué legislación laboral crees que se te aplica? ¿La Argentina? No. La de Panamá. O sea, vos sos argentino. Trabajás en la Argentina en un buque que circula dentro de la Argentina y te aplican las normas de Panamá. Genial, tremendo. Bueno, 700 puestos de trabajo en jaque, lo decía, legislación laboral extranjera. Se considera servicio esencial, así que condiciona el derecho a huelga. Una serie de políticas de regulación que apuntan a terminar con lo que queda de la Marina Mercante. Hay 5 locos que se benefician, ¿no? Digo, esto también hay que decirlo. Hice una especie de resumen, ahora le vamos a preguntar a Mariano Vilar, una especie de resumen de qué se trata esta desregulación que es traumática para lo que históricamente fue la Marina Mercante. Mariano Vilar es secretario general de Siconara, que es el sindicato de conductores de estos buques. Hola Mariano, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR con Hernán Lecher incluido. Te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches Pablo, buenas noches Hernán y todo el equipo. Gracias Mariano. Antes de meternos en los efectos de esta desregulación, ¿de qué manera, por qué la Marina Mercante es importante para la soberanía de un país? Bueno, es importante porque nosotros transportamos el 80% de lo que entra y sale del país, ¿no? En su mayoría el transporte se realiza por agua. El mundo sabemos que es un 70% de agua y en su mayoría se transporta por agua. Entonces, todos los países que pretenden desarrollarse lo que hacen es custodiar quién transporta sus mercaderías. Sobre todo las principales, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es los combustibles. Vos no dejarías en mano de otro que, por ejemplo, te transporte el combustible a las usinas termoeléctricas o transporte tu crudo para ser procesado en tus refinerías. Eso como una cuestión comercial. Después también está la cuestión estratégica defensiva.
que podemos mencionar, por ejemplo, en la Guerra de Malvinas, hubo más de 50 buques mercantes, en aquel momento teníamos una flota propia, que participaron del conflicto bélico. Nuestro enemigo, Inglaterra, movilizó más buques mercantes que buques de guerra. Entonces, tiene dos aristas muy importantes la Marina Mercante para todo país soberano. Uno, su independencia económica y controlar cómo mueve y de qué manera sus bienes y sus productos, tanto lo que ingresa como lo que se exporta, y después, por supuesto, en su defensa. Es decir, Mariano, más allá del negocio que puede implicar, por ejemplo, para un privado, trabajar en nuestras aguas, insisto, más que el bien comercial, de control, de seguimiento, de logística, de direccionamiento de algo muy importante para la producción. ¿Va por ahí? Sí, exacto. Nosotros tenemos, la Argentina es inmensa, tiene 7.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, sin contar, somos un país bicontinental, ¿no? Sin contar la Antártida. Si sumamos la Antártida tenemos más de 11.000 kilómetros de litoral marítimo, y tener una marina mercante que mueva nuestras mercaderías en todo ese territorio, en toda esa extensión, es fundamental. Ahí tenemos una deuda pendiente como país, que es desarrollarla. Habíamos ido por un buen camino, después en la época de los 90, como entendía ahí Hernán, que hacía una breve reseña, cómo se destruyó nuestra marina mercante aplicando políticas reguladoras como lo que quieren aplicar a otras. Bien. Ahora, en realidad ahora es mucho peor, porque en aquel momento, en la época de desregulación de Menem, no permitían trabajadores extranjeros con buques de bandera argentina. En este proyecto que está por largar el gobierno, sí permite trabajadores extranjeros navegando con bandera argentina. Es terrible. Hernán. Mariano, a ver, ¿cuál sería el objetivo buscado, positivo en principio, se supone, por Sturzenegger y Milei, de la desregulación? Y si ese objetivo realmente se lograría con esta medida o no. Bueno, yo te leo lo que dice el proyecto de decreto y después te puedo decir lo que yo pienso. Si estás de acuerdo. Dale. Lo que dice el proyecto de decreto es que facilitaría la promoción de una marina mercante propia. La realidad es que lo único que ataca a este proyecto de decreto son derechos laborales. El derecho a huelga, como bien vos dijiste, nos declara servicio esencial cuando realmente no lo necesitamos. En ningún momento, por algún conflicto salarial del sector o gremial más que salarial, hemos dejado a la Argentina, por ejemplo, sin transportar combustibles. En ningún momento se apagó una usina termoeléctrica por no tener gasoil, porque no lo han transportado nuestros compañeros. Con lo cual es lisa y llanamente una restricción del derecho a huelga. Y después la otra intención es netamente bajar costos laborales, le dicen ellos. Lo que nosotros hablamos es de directamente una derogación de los convenios colectivos de trabajo que están en nuestra actividad, y permitir la navegación de personal extranjero en los buques argentinos. Lo que yo pienso es que eso es lo que dice el decreto, ¿no? Por un lado, de promover la marina mercante, cosa que no sería así, porque no están atacando la cuestión de fondo. ¿Cuál sería la cuestión de fondo en un régimen de promoción? Es facilitar, por ejemplo, ventajas impositivas que permitan la competencia entre los países. ¿Por qué una empresa elegiría otra bandera en comparación a la Argentina? Eso no ocurre, porque solamente no es el costo laboral lo que hace que un empresario se decida a dónde va a poner su barco, si en una bandera argentina o, por ejemplo, en una bandera paraguaya. Si vos fueras empresario, Hernán, una bandera, en Argentina te cobramos el 35% de impuesto a las ganancias. En Paraguay pagás el 10% de impuesto a las ganancias. Si en Argentina te cobramos el precio del combustible, un buque consume aproximadamente 20.000 litros de gasoil por día, ¿no? Eso es lo que consume un buque. Si vas a cargar combustible, lo pagás al mismo precio del surtidor
que nosotros cargamos 40 litros, paga lo mismo que quien carga 20.000 litros. Mientras que si arriás la bandera argentina, bajás la bandera argentina y le pones la bandera paraguaya, ya de movida te estás ahorrando el 21% claro. Está clarísimo. Si vos fueras empresario, ¿a dónde vas a poner tu capital? ¿Con bandera argentina o con bandera de conveniencia, como puede ser la bandera paraguaya? Martín. Entonces, eso por un lado. Y por lo otro, lo que yo interpreto de este decreto es una entrega de soberanía, que pretenden entregar la soberanía argentina a intereses extranjeros. Martín Granowski tiene última pregunta. Mariano, por lo que comentabas vos y comentaba Hernán antes sobre la década del 90 y el desmantelamiento de ELMA, y relacionado con esto que decías recién de las banderas, ¿qué porcentaje hay de barcos de marina mercante con bandera argentina circulando por aguas argentinas y qué porcentaje, por ejemplo, con bandera paraguaya o panameña? Bueno, en lo que es navegación internacional, tráfico internacional entre otros países a mar abierto, digamos, cero. Nosotros no tenemos ningún buque que haga tráfico internacional hoy por hoy. Se desmanteló por completo la marina mercante que hace tráfico internacional. Sí queda el cabotaje. Y te tiro un dato. Nosotros, Argentina gasta en este tráfico, por ejemplo, en sacar, cuando vende sus hojas, sus exportaciones de trigo, entre 6.000 y 7.000 millones de dólares por año. Todo eso se va afuera. Nada queda en la Argentina por no tener marina mercante. Y en lo que hace al cabotaje... Qué dato ese, ¿eh? ¿Viste? Es muy importante porque esas son divisas que bien podrían ayudar y no solo nos evitamos de gastarlas, sino que le damos trabajo a nuestros compatriotas. La industria naval, por ejemplo, está bien llamada la madre de industrias, porque te mueve todo lo que es la acería, la fabricación de motores, materiales eléctricos, ¿no? Todo lo que genera un buque que es en sí una ciudad flotante. Y en lo que hace al cabotaje, para responderte tu pregunta, el cabotaje marítimo, hoy por hoy tenemos 40 barcos, en su mayoría petroleros, funcionando con bandera argentina o con bandera, se denomina waiver, es una denominación bastante técnica del sector, que lo que hace es permitir con bandera extranjera ingresar a trabajar al país, pero con tratamiento argentino. Toda la legislación que rige a bordo es tratamiento argentino. En esa situación son 40 barcos. Y después la marina mercante tenemos remolcadores de empuje, remolcadores de puerto y areneros. Somos el primer eslabón de varias cadenas productivas. Por ejemplo, la construcción. La arena que cargamos, sobre todo acá en Capital Federal, las traemos los marinos mercantes del fondo del río Paraná, a la altura del kilómetro 400, y la traemos aquí a Buenos Aires para hacer los edificios. Entonces, la marina mercante es muy importante. Otra de nuestras ramas de actividad importantes es la pesquera, la industria de la alimentación, claro, donde contribuimos con más de 2.000 millones de dólares al año en exportaciones de la industria pesquera. Así que mirá si no hay para charlar, y es una industria que genera muchos puestos de trabajo, que genera ingresos para la Argentina y que este gobierno la quiere destruir. Mariano, muchísimas gracias. Vamos a seguir el tema con mucha atención. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Pablo. Gracias a toda la mesa. Mariano Vilar, el secretario general de Siconara, el sindicato de conductores de esos buques. Interesantísimo el tema, insisto, no se habla acá de nada. Vos no me preguntaste por mi experiencia en este tema. Yo te puedo decir una... A ver, dale. Yo te puedo decir una experiencia. ¿Fuiste conductor de buque? No, conductor no. 17 años. Sí. Ushuaia, Calafate, que no era el Calafate de hoy, no había nada. Sí. Y de vuelta eran muy cansadores los caminos, porque ya de ida, camión de nafta, y de vuelta por el ripio de nuevo, insoportable. Los camioneros te levantaban con la condición, che pibe, si no me hablaste bajo, para no dormirse. Sí. Me cansé tanto que en Río Gallegos me fui a manguear, le hice dedo a un buque mercante. ¿Fuiste polizón? No, polizón no, porque necesité autorización. No, tuve que firmar una autorización porque era menor aparte. Quien hizo autorización es un disparate único, porque fue el obispo, no me digas por qué, el obispo Río Gallegos, con el cual yo no tenía ninguna relación, pero los mochileros dormíamos ahí. 8 días jugando al truco y comiendo muy bien, pero además charlando mucho con esta gente, con los conductores, con los marinos mercantes, con los capitanes.
tipos nobilísimos de un espíritu nacional espectacular. Eso es lo que yo me acuerdo. Muy interesante. Espectacular. ¿Cuál fue el mejor momento? Y eso fue, perdón, eso era un barco, cabotaje, digo, pero ese era el Cabo San Gonzalo, un barco que traía carbón, que llevaba carbón de Río Turbio a San Nicolás. Sí. Que era una de las barcazas de desembarco de Normandía que le habían sellado el portón. La compuerta que... Le habían sellado la compuerta y lo usaban de carguero. Ahora, yo estuve 8 días, además de comer muy bien, porque no porque fuera lujo, porque era un carguero de carbón, pero se come bien, además de eso y jugar al truco, estuve 8 días hablando con marinos mercantes. Y me acuerdo de eso, el orgullo y la fuerza identitaria que tenían, era una cosa muy, muy fuerte, muy, muy impresionante. Muy impresionante. ¿Cuál fue el mejor momento, el momento de más contundencia o brillo de la Marina Mercante en la Argentina? ¿Vos hablabas de 60 buques? Sí, cuando estuvo Elma, que debe haber sido a mediados de los 70 probablemente. Pero lo digo por intuición. Otro proyecto de país, ¿no? Otro proyecto de país. Sí, me parece que además estás hablando de industria pesada. Claro. ¿No? Es el desarrollo de la industria en su máxima expresión. Que tiene esta característica porque es como la conjunción de las dos cosas. Es la industria con esas características de hoy sería tecnología, porque hoy la verdad que funciona todo con cuestiones de índole tecnológica y precisión. Los motores son muy precisos y demás. Pero además soberanía. Yo, de nuevo, a mí me sorprendió muchísimo esta cuestión de que queramos ir a un escenario donde los ríos internos los navegue el que se le dé la gana. Es como el camino contrario a lo que hacen los países que se supone que además, admiramos, digamos, ¿no? Si juntás esto al no dragado del Canal Magdalena y el hecho de que un barco para salir a alta mar tiene que pasar por el área de Montevideo y no por un puerto de aguas profundas argentino, es pérdida de soberanía, pérdida de divisas, pérdida de circulación fluvial marítima. Y no es un error, no es que a alguien se le escape. Hay una decisión clara. Hay un documento muy interesante del CEPA sobre el Canal Magdalena que leí hace un tiempo. Lo vamos a abordar pronto. Estamos con las últimas cositas ya de QR, pero cosas muy interesantes. Van a ver, ahora viene el escroleo. Esto podría ser escroleo también, ¿por qué no? Hoy, desde muy temprano me llamó mucho la atención esta nota que van a ver y todavía está en el portal del diario La Nación. Es la segunda en importancia. Aquí está más apaisado, digamos, pero en el celular, como está más vertical, es la segunda en importancia. Esto evidentemente es de computadora. La segunda que aparece es esa noticia que la tiene Cristina Fernández de Kirchner en el centro y dice: en tiempo de descuento, la Corte retiene la causa contra Cristina Kirchner y se despeja el camino para que sea candidata, escribe el colega Hernán Capielo. A mí me llamó mucho la atención porque está un poco fuera de agenda el tema, pero sin embargo la Nación está diciendo algo. Es como si estuviera diciendo: che, no se olviden de la causa que está en la Corte, porque miren que se acaba el tiempo para evitar que sea candidata Cristina. Mi interpretación. El tema está en agenda en la medida en que una sentencia de la Corte puede llegar a condicionar... Está bien, pero en los tiempos normales de causas similares pasan 2 años. Ahora te explico eso. Lo que te quiero decir es que el tema además está en agenda porque entró hace poco a la Corte. La causa que venía de casación con una confirmación de la sentencia a 6 años de prisión en el caso Vialidad contra Cristina y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por eso digo, el peso que puede llegar a tener un fallo de la Corte en este caso no solamente se refiere a la posibilidad de que haya una prisión efectiva. Cristina tendría derecho a una domiciliaria de todas maneras. Perdón, Iri, no es que la Corte juega fuerte. Los medios y el poder económico están jugando fuerte a través de esta situación. Si están instalando la idea de que la Corte se está haciendo la OPA y que entonces va a permitir que Cristina sea candidata. Por eso es importante lo que cuenta Irina. Vamos a explicar esto. La Corte no tiene absolutamente ningún plazo para resolver ni este tema ni ningún tema. Ya lo hemos dicho, lo que tienen son tiempos políticos que son los que manejan habitualmente. O sea, decir que la Corte retiene esta causa es una falacia, porque la Corte tiene la causa, pero... Está en su no tiempo, digamos. Pero bueno, puede hacer lo que quiera. Puede mandársela al Procurador General de la Nación para pedir una opinión, que es algo que posiblemente suceda. Tiene que hacer notificaciones, tiene un montón de otros recursos, porque Cristina no es la única condenada.
Y yo pensaba, bueno, si vamos a comparar con... voy a comparar con un caso muy odioso. Sí. Blaquier. Caso de lesa humanidad. Claro. Estoy hablando del empresario Carlos Blaquier, que tenía un juicio de lesa humanidad. ¿Sabes cuántos años lo tuvo en la corte? ¿Cuántos? Y no vi este tipo de presiones. Sí. 6 años. Ahí está. ¿Y cuánto lleva la causa de Cristina en la corte? Y el fin de marzo. No, pero además contá por qué se terminó, por qué no siguió. Bueno, ¿por qué se cortó? Es lo interesante. La corte, claro, porque en realidad estaba Blaquier ya en etapa de insanía, digamos. Entonces, esperaron a ese momento para tomar una decisión. Bueno, interesante para ver cómo se empiezan a jugar estas cosas. Lo pescamos en el escroleo, esas cosas que hay que andar con mucha curiosidad periodística y política, eventualmente. Segundo escroleo, miren, esto es una joya de nuestros amigos y amigas de Indisciplinados. A mí me tuvieron que explicar, para serle franco, la historia de Rodrigo de Paul, el jugador de la selección, que viendo sus distintos looks al paso del tiempo los iba elogiando y les iba poniendo puntaje. Este 9, este 7, etcétera, etcétera. Bueno, eso se convirtió casi en un meme, ¿no? Se hicieron muchas otras cosas a partir de eso. Vean esto de Indisciplinados porque es extraordinario. Dale. No, terrible ese. ¿De bueno o de malo? De bueno. Se doy un 8. Que puede ser 9 si me agarras relajado, pero te voy a dar un 8. Se usaba, fue hace varios años. Dale, pasa. 10, boludo. Genial. Qué hondero ese, para el verano. ¿El look? 8,5. ¿8,5? 8,5. De la Rúa es 8,5, a ver. ¿No te qué? Le voy a poner un 7. No me disgusta. 10 de 10. 10. Mal. Este para mí es el mejor. Epa. Te puedo hacer la doble, ¿entendés? No es que solo voy acá. Epa. Poner un 9 para que la gente no diga este Gil que se cree que es. Mejoré con los años, ¿eh? Sí, no, está mucho mejor. No, terrible ese. Es extraordinario. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Qué le voy a decir? El humor, la repentización, encontrarle un fundamento político a estas cosas, la verdad, dice mucho más que un montón de otras cosas que podamos decir en 2 horas de programa o en 5 horas de entrevista, presidente. Bueno, ¿tenemos uno más? Esto lo mandó Martín Granowski, lo mandamos al frente, se hace cargo él. Sí. Yo tengo las cartas, dice Donald Trump. Las cartas son hechas en China, le dice Xi Jinping. Sí. Estás muy afilado, Martín, con todo esto. Quiero decir que la cantidad de cosas que se están produciendo en redes respecto de la capacidad de producción que tiene China y lo que está pasando en Estados Unidos es impresionante. Nunca había a los chinos tan zarpados.